Sergio, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho Bien, perfectamente. bien, perfecto, ahí lo recuperamos. Bueno, la intención es conocer la realidad, porque con esto de la pandemia pasa algo parecido. Acabo de cortar con el jefe de bomberos y me dice, ojo con las fake news, con las noticias falsas que hay en las redes sociales, el hecho de que dicen que están juntando comida, suero, que están buscando para los bomberos, para asistir a los bomberos. Los bomberos no les hace falta nada, están totalmente asistidos y no necesitan nada. Pero mucha gente cree que eso es realidad. Y con respecto también a realidades de lugares de zona donde hay incendio y no lo hay. Bueno, con la pandemia pasa lo mismo. Siempre es oportuno poder conversar con ustedes, a pesar de que sabemos que el tiempo que tienen es poco, para poner las cosas en claro y que la gente sepa cuál es la verdad. Porque hay mucha gente que, inclusive nosotros como comunicadores, se comunican y dice, che, hay más casos de lo que dicen. Hay que insistir de que es imposible tapar casos positivos. Sergio, lo escuchamos. Sí, tal cual. Lo que puede haber diferencia a veces es cuando se dan los números, porque la hora del corte que usa la provincia a veces no es el mismo que usa un municipio. Porque si bien para dar el número se hace ese orden, los casos se siguen informando en el Tarsis, porque es una necesidad de saberlo pronto para tomar conducta precoz en cuanto a lo que tiene que ver en la identificación de los contactos estrechos. Entonces, por ejemplo, en el reporte de hoy a Villa María no le da ningún caso hasta el momento. Ajá. Cuando en realidad, bueno, van apareciendo para nosotros en el Tarsis el número que se van a sumar seguramente mañana. Ajá. Y con esto de los nuevos casos y los casos de antes de ayer, ¿cómo estamos con la curva que sé que ustedes van midiendo en esta sumatoria que hablan de que exponencialmente puede llegar a duplicarse cada 15 días? ¿Estamos en estos números o no? Sí, hoy la duplicación de casos en Villa María y Villanueva específicamente estamos alrededor de los 9 días. Siempre que está por debajo de un ciclo viral, o sea, siempre que esté por debajo de 14, no es bueno. Ajá. Siempre conviene tener una duplicación de casos cuando supera los 14 días, o no tener nunca duplicación de casos, pero bueno, si se da, que sea mayor de 14 días. Hoy estamos alrededor de los 9 días. Ajá. Bien, eso es lo que marca la curva. No es el ideal, estamos ahí al límite, no sería el ideal. Ahora, Sergio, estábamos mirando muy atentamente lo que está ocurriendo en Río Cuarto, donde bueno, la cantidad de casos en 48 horas es increíble en el comparativo nosotros como ciudad de más o menos la misma cantidad de habitantes. ¿Qué conlleva eso de que nosotros no tengamos tantos casos? ¿Un seguimiento claro de los contactos estrechos? No, tiene que ver con otras variables. Por ejemplo, Río Cuarto está padeciendo un brote en un lugar que es villa. En la villa la densidad poblacional es mucho mayor, entonces el número de habitantes por kilómetros cuadrados implica que el contacto de persona a persona sea mucho mayor que en conglomerados donde no existen este tipo de distribución poblacional. Ah, ese es el punto. Así que en ese sentido es que Río Cuarto, Córdoba y otras ciudades tienen esta dinámica que en Villa María no se tiene. Claro, se puede decir que lo que ellos están teniendo son contactos en lo que se denomina que el virus ya está de forma comunitaria, por lo menos dentro de la villa, sería. Claro, porque cuando vos no podés cumplir con las tres variables que siempre decimos, lo que define como contacto estrecho, que sería el tiempo, la barrera y la distancia, el 1,5 metros, más de 15 minutos sin el barbijo, y estás en contacto con uno positivo, entonces eso te pone posteriormente como un contacto estrecho. Cuando la densidad poblacional es muy alta, por ejemplo en una villa, uno que esté enfermo, el número de contactos estrechos que después se positivizan, por supuesto que es mucho mayor. Ahora, Sergio, este vaivén en Villa María que existe y que ocurre, por ahí se potencia más el fin de semana, ¿tiene que ver con que no llegan tantos hisopados? Bueno, no sería el caso del día sábado, pero esto de que de repente tenemos 12 casos, al otro día 0, ¿es normal o se desprende de la cantidad de hisopados que llegan? No, eso va en función de los números de casos que van apareciendo, se define la cantidad de contactos estrechos, el número de hisopados que se van haciendo, porque la conducta vos la tomás desde el inicio, en lo que tiene que ver con el aislamiento de los contactos estrechos. Sin embargo, a la hora de ir hisopando, se van clasificando quién se hisopa primero, quién se hisopa segundo. ¿Y qué tiene que ver en eso? Si tiene síntomas, si son personal de salud, si tienen comorbilidades.
y otras características que van poniendo en un orden para no mandar los 100 hisopos de una vez, se van clasificando de esa manera para que gradualmente se vayan procesando en el laboratorio central. ¿Cómo estamos con la capacidad hospitalaria, tanto en lo público como en lo privado, doctor? No, venimos bastante bien. Nosotros particularmente en Villa María lo que tenemos que hacer hincapié en que el grupo de contagiados que tenemos, actualmente hay 76 que están activos, del acumulado que son 141. Esos 76 que son activos mayormente son jóvenes. Y el joven, bueno, generalmente tiene una evolución dentro de la enfermedad que es de menor complejidad, digamos, en cuanto a la aparición de síntomas. Ajá. Pero ¿qué pasa? En el estudio epidemiológico que se están haciendo, estos jóvenes están teniendo ahora contactos estrechos, que ya es un grupo de mayor edad y vulnerable en cuanto a la comorbilidad que presentan. Por eso nosotros tenemos que estar viendo qué va a pasar de acá una semana, qué va a pasar de acá 10 días o 2 semanas, que sería un ciclo viral, cuando los contactos estrechos que posiblemente se positivicen, que han sido contactos estrechos de estos positivos actuales, jóvenes, vamos a tener una demanda seguramente del sistema sanitario mucho mayor que el que tenemos actualmente. Por eso la mirada la tenemos que tener lo que va a pasar de acá una semana, 10 días o 15 días. Doctor, con respecto a lo que son los trabajadores de la salud, hoy tenemos que hablar de positivos de COVID en Villa María, Villanueva. Hay casos positivos en los esenciales. Todos tienen hasta ahora nexo epidemiológico y no ha sido un contagio dentro de ninguna institución, que es lo importante. Entonces la diferencia que hay, lo que pasó, por ejemplo, en Montevideo, con el hospital italiano, donde el foco se origina a partir del proceso dentro de la institución. Y otro ejemplo que podemos poner en el Hospital San Roque de Córdoba, donde hubo también un número de trabajadores de la salud positivo, pero el nexo lo tenían con su vida social fuera del ámbito laboral. Se entiende. No hay casos intrahospitalarios, tienen nexos externos. Tienen nexos externos. Ahora, la realidad, doctor, de hoy indica de que la conversación que ustedes tienen que tener con los intendentes y demás, lo que en un principio me dicen era mucho más sencillo en las discusiones de los puntos y casi no se discutía lo que marcaba el COE central ni los COE regionales, hoy comienzan a ser materia de discusión por la otra realidad que tiene que ver con la economía. ¿Eso les está pasando a ustedes también a la hora de discutir fases y demás con intendentes de la gran cantidad de localidades que cubren? Nosotros como COE regional somos más aplicadores de las normas que las dictamos, digamos. Nosotros, el COE central es el que va regulando los cordones sanitarios y va regulando las restricciones y las flexibilizaciones. Nosotros tenemos que hacer que se apliquen estas decisiones desde el COE central. De cualquier manera, toda la información que se va nutriendo el COE central para ir tomando estas determinaciones salen de lo que se trabaja en las diferentes mesas de cada municipio, que tiene que ver justamente con el grupo etario de los que se van positivizando hasta el momento, el número de contactos estrechos y la característica de estos pacientes, sobre todo los futuros posibles positivos que tengamos cuando se hisopen a todos los contactos estrechos que están hoy conformando la masa que son los que se deben aislar precozmente. Sí. La última consulta. Entiendo que el camino es el COE de la denuncia que hacen los diferentes municipios cuando hay gente que es contacto estrecho o directamente está hisopada ya y está esperando resultado, o en un contacto estrecho que sabemos que también está delimitado en quedarse a su casa y que algunos rompen el aislamiento. ¿Han recibido en las últimas horas denuncias en Villa María, Villanueva de esto? Se lo pregunto en función de alguna información que nos llegaba a nosotros extraoficialmente. Sí, se tiene conocimiento, eso se le da la denuncia a la policía, que conforma parte también de la mesa del COE regional, es una institución más dentro de lo que tiene que ver con el COE, para que después a través de la fiscalía se vayan tomando las determinaciones. Pero eso tiene que ver, por supuesto, con el control, que se hace un seguimiento telefónico y demás, pero a veces no se
lamentablemente no hay una responsabilidad social que haga que sin que te tengan que controlar, si sos contacto estrecho, sabes que la posibilidad de infectar es alta y bueno, es por la capacidad de acatar las normas de cada uno. ¿Estas denuncias son excepcionales o se dan más de lo que creemos? No son raras, son bastante frecuentes y bueno, lamentablemente esto no es una cuestión que atañe solo a Villa María, Villanueva, esto en lugares donde ha habido un número importante de aislados, como se ha dado en Villanueva, en Oliva, en Marcos Juárez, en Los Urgentes, en los lugares donde el número de contactos estrechos ha sido importante, hemos tenido denuncias de este tipo. Bien, por último, doctor, no lo voy a hacer realizar un informe de futurología, pero al menos de su mirada como profesional, ¿cómo estamos a futuro? Usted hablaba de los próximos 15 días o 9 días. Esperaremos por esa duplicación de casos, seguramente. Sí, nosotros creemos que la debilidad hoy está en los jóvenes, en todas estas reuniones que se hacen en el domicilio, que es imposible controlarlas. Por eso toda la atención es trabajar con las instituciones que tengan injerencia en este grupo etario, ya sean los clubes, centros vecinales, bueno, hoy se hizo un Zoom justamente con todas estas instituciones para ver de qué manera se llega para concientizar y que se eviten estos contactos estrechos a través de estas fiestas no permitidas, estas reuniones. Así que bueno, es una estrategia más para sumar y tratar de que este grupo no se contagie, para que después en la segunda etapa estos son contactos estrechos de sus abuelos, sus padres y gente que es la que nosotros esperamos de acá un ciclo viral, tener un número mayor de estos casos como positivos. Ojalá lo entiendan y tomen conciencia realmente y cumplan como se debe, porque evidentemente todo el tiempo estamos hablando de lo mismo. Desde allí se desprende casi todo cuando tenemos que hablar de COVID. Lo saludamos, doctor, gracias por habernos atendido, Sergio. Que tengas una buena noche. Gracias a vos, Héctor, y hasta la próxima.